Hola, acá nos encontramos de nuevo para la clase número 16. Veamos los objetivos. Dice, identify the structure and the use of the first conditional, and contrast the zero versus the first conditional. Por lo tanto, hasta lo que hemos visto hasta hoy, lo importante es cero condicional y su subcategoría condicional más imperativo, ¿cierto? Ahora es el turno de revisar el primer condicional, nuestro next step of conditionals. Así que vamos con las actividades que debieron haber realizado la semana anterior, ¿cierto? Este texto en la página 36, en donde hablaba sobre los amigos que llegaban a la ciudad de Nashville, ¿cierto? Pero como siempre en este tipo de textos, ellos tienen problemas, especialmente Emma, que se queja de un montón de situaciones, ¿cierto? Vamos a la comprensión del texto y principalmente a las respuestas a las que deberían haber llegado. The instruction says, listen and read on the road and match the sentence helps, ¿cierto? Si no hicieron esta actividad, por favor, vuelvan a la plataforma, escuchen el audio del texto que está incluido ahí en la clase y unan las oraciones rápidamente. Acá están las respuestas. Lo importante es la estructura, ya que son ejemplos de first conditional, que es lo que estamos viendo hoy. Por ejemplo, number one, the answer is, if they stay in the hotel, they will spend all their money. En español traduzcamos esto, si ellos se quedan en el hotel, ¿cierto? Ellos gastarán en este caso todo su dinero, o destinarán en este caso, pero con un término de gastar todo su dinero. Fíjense cómo traduje esa parte. Futuro, futuro simple. Esa coma WL, ¿cierto? Coma WL sería en inglés will, ¿cierto? Number two, if they sleep in a tent, en una carpa, ¿cierto? They won't be safe. En este caso, el won't era el negativo de will. En este caso, si ellos duermen en una tienda, ¿cierto? Ellos no estarán a salvo, estarán. Won't plus the base form of the verb, be in this case. Tres, if they go camping, they will have to buy lots of stuff, ¿cierto? Después, la 4, letter E, if a mosquito bites Emma, she will get malaria. O she will get, in this case, en esta forma corta, she will, right? Y finalmente, number 5, if they go out to a club, they will get back late. Esto eran todas las respuestas de acuerdo al texto que debieron haber leído. Vamos a lo que sería un ejemplo de first conditional, que es del mismo texto. If a mosquito bites Emma, she will get malaria. En este caso, si un mosquito, ¿cierto?, pica a Emma, ella tendrá o obtendrá en este caso la malaria, la enfermedad, ¿cierto? By the way, look at the meme over there. Trust me, I'm not evil. I just really want to have kids and make sure they are healthy. ¿Cierto? Esto es lo que nuestro mosquito diría en este caso. Veamos, como hemos hecho el análisis anterior, cuál en este caso es, leyendo la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál de estas es la condición y cuál es el resultado? Esto ya deberían manejarlo, ¿cierto? Condition, lo que está en verde, ya que está el connector, en este caso if, y después el resultado sería she'll get malaria. Alright? Viendo la pregunta número 2, donde nos preguntan si es exactamente la misma estructura del cero condicional y por qué. Es un 50-50 in this case, porque la primera parte, si se fijan, connector plus a subject plus the present simple, que era muy similar a lo del condicional cero, ¿cierto? Importante aquí el present simple en la parte de la condición, lo que está antes de la coma, ¿cierto? En cambio, cuando nos vamos a la parte del resultado, vamos a ver lo siguiente. There is a subject. Possibilities, will, por una oración positiva en este caso, o won't, la forma negativa, más la forma base del verbo. Recuerden que
Nuestra palabrita will es para que un verbo en su forma base se cambie a futuro, ¿ya? Ahora ya no es ella tiene malaria, sino que ella tendrá, en este caso, futuro simple. Esa es la gracia del first conditional. Nuestra segunda parte acá siempre va a utilizar will o won't, ¿ya? A menos que sea pregunta, que es lo que vamos también a ver en la siguiente diapo. Lo importante es, aquí estamos, en el afirmativo no deberían haber muchas diferencias. Vamos viendo solamente los ejemplos. If I have time, I will help you. O en español, si tengo tiempo, ¿cierto? En el presente, te ayudaré. ¿Ya? Nuestra segunda parte utiliza el will, en este caso. Recuerden que también se puede cambiar la posición de la condición del resultado eliminando la coma. O sea, I will help you, sorry, if I have time, sin coma en el medio. En el caso del negativo, ¿cierto? Ahí falta una palabra, esto se supone que lo tenían que completar ustedes, pero completémoslo juntos. If you get sick, you won't go to school. Si tú te enfermas, ¿cierto? Tú no irás al colegio. Ojalá. Won't. O que también puede ser will not. Pero lo más común en este caso es el won't. Vamos con los ejemplos de abajo, ¿cierto? Principalmente las preguntas, que es algo nuevo que estamos utilizando en condicionales. Fíjense la pregunta. Will you go to school if you get sick? Que sería la misma, nuestra oración ahí que estaba anterior, la misma idea, pero transformada en una pregunta, ¿cierto? ¿Irás en este caso tú a la escuela si tú te enfermas? ¿Ya? Cambié la posición del auxiliar con el sujeto. Después el verbo sigue estando en forma base. También podemos hacer esa pregunta al revés. If you get sick, coma, will you go to school? Y ahí en este caso sería un tipo de respuesta yes or no, ¿cierto? Yes, I will, no, I won't. Es una closed question, ¿ya? Pero en forma de condicional. En cambio, también están las típicas preguntas open, in this case. What will you do if you get sick? ¿Qué es lo que harás tú en este caso si tú te enfermas? Y hay una respuesta larga, a modo de ejemplo, I will take some medicine. En este caso yo tomaré algo de medicina. Esto es muy importante, la estructura del first conditional, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Podemos empezar a contrastar, ¿cierto? Todos los condicionales o ejemplos de condicionales que hemos visto. ¿Cuáles son hasta el momento? Zero conditional, conditional plus imperative, que he repetido hasta el cansancio, que es una subcategoría del zero conditional, y ahora el que sabemos, first conditional. Vamos a ver los ejemplos. Letra A, when a mosquito bites, it hurts just a little. ¿Ya? B, as soon as a mosquito bites your hand, put ice on it. C, if a mosquito bites Emma, she will get malaria. ¿Cuáles son las funciones en todos los ejemplos que estamos viendo allí? Que es la pregunta que sale allí. En el caso de la letra A, ¿cierto? Es un ejemplo de zero conditional, porque son situaciones que son generalmente verdad, ¿cierto? Esa era nuestra definición de zero conditional. Pero más importante aún es que observo yo dos sujetos. En una es a mosquito, ¿ya? Por eso el verbo bites tiene la S allí. Y después tengo otro sujeto que es el it de situaciones, ¿ya? Esto en realidad duele, esto duele, o duele simplemente. Y también lleva la S ahí el hurts, ¿ya? Eso es zero conditional. Situaciones, como yo les decía, un poquito obvias, generalmente verdaderas. ¿En qué tiempo? In the present, ¿ya? La letra B, en cambio, es un ejemplo de la subcategoría zero conditional plus the imperative form. Recuerden que en este caso lo más importante del imperativo es decirle a alguien qué hacer. Y ese decirle a alguien qué hacer necesariamente son consejos, advertencias, instrucciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si no, vayan de vuelta a las clases donde veíamos el imperative form. ¿Ya? Lo importante en términos de estructura es la omisión, en este caso, del sujeto. ¿En dónde?
en el resultado. Si no, fíjense ahí donde dice solo put. ¿Quién en este caso debería ponerse el hielo encima? Tú, ¿cierto? You. Eso puede representar un she, un he, un you, pero en general me dirijo a ti. Y lo omito para darle mayor énfasis a, en este caso, como a una instrucción, una orden, ¿ya? Más que algo general que puedes hacer, ¿ya? Vamos finalmente a la letra C, que fue el ejemplo que desglosamos hace un par de diapos atrás. Es el ejemplo de first conditional. ¿Y qué es lo importante siempre del el condicional cuando yo utilizo will o won't? Es para possible consequences in the future, ¿ya? Todo en este caso a base de especulaciones, ¿ya? Porque si hablo de futuro, no es 100% seguro de que va a ocurrir, ¿ya? Eso, es importante que sepan diferenciar ahora ya zero, conditional past imperative y first conditional. Vamos con las actividades para ver si entendieron el primer condicional. En la misma página 36, ejercicio 11, ¿cierto? La instrucción dice, bueno, les contextualiza más que nada. Nathan and Emma want to catch bus from their hotel to the cinema, but they are late. Complete Nathan words with the correct form of the verbs in brackets. O sea, lo que hacemos siempre, completar en este caso las oraciones con los verbos que están en paréntesis, ¿ya? Utilizando la estructura del first conditional, ¿cierto? Hay 5 ejemplos allí, hay negativos, veo yo, y solo negativos y positivos. Sí, no hay preguntas acá involucradas. Recuerden la estructura del first conditional. Después, 37, exercise number 7, van a unir en este caso las mitades, esos halves, ¿cierto? De las oraciones. Hay ejemplos aquí de positivos y negativos, sí, ¿ya? Hay algunas oraciones que están invertidas, para que se acuerden del tema de la no coma en este caso. Fíjense en la opción D. Está funado también. Después, 37 again, exercise number 8. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets or parentheses in this case. Creo que no deberían haber muchas dificultades en ese ejercicio. Recuerden reforzar los verbos, ¿cierto? Y recordar dónde va el will o won't en este caso. Este es de un poquito mayor complejidad, ¿cierto? Y es nuestro último ejercicio para terminar esta unidad, en la que tienen que escribir las palabras en el orden correcto. Si es que no me equivoco, no hay que conjugar verbos aquí. Ya está listo. A ver, veamos. No, parece que hay que conjugar algunos verbos, ¿ya? Ahí ustedes lo van haciendo. Cuidado con los he, she, it en este caso. Y les voy a pedir que, al igual que el ejemplo, porque dice, leamos el número 1, I will give him the money if I see him. ¿Cierto? Yo le daré el dinero, en este caso a él, si yo lo veo a él. ¿Ya? O también puede ser la otra opción, if I see him, coma, I will give him the money. ¿Ya? Esto es como un trabalenguas, pero lo importante es que me hagan las dos versiones, cuando el conector está al comienzo y cuando el conector está en medio. Recuerden que acá no solamente utilizo el if, sino que también, por ejemplo, number 2, unless, ¿ya? Unless, when, as soon as, que son los otros conectores que puedo utilizar acá para el first conditional. Así que hagan estas actividades, por favor, registro en sus libros o cuadernos de las respuestas, ya que todo esto nos va a servir para después. All right? So, no more questions, and see you next class. Sayonara.